Attack on Titan es un anime creado por Hajime Isayama. La historia se desarrolla en un mundo fantástico donde los humanos viven dentro de un área rodeada por tres murallas: la muralla María, la muralla Rose y la muralla Sina, que los protegen de los titanes, seres devoradores de hombres. El análisis del discurso político se considera una herramienta para estudiar y comprender la política mundial. El interés por los temas políticos ha crecido en las últimas décadas, particularmente debido a los grandes problemas que enfrentan el mundo y la necesidad de resolverlos. Por ejemplo, la crisis de confianza entre los gobiernos y sus ciudadanos, quienes rechazan o aceptan lo que sucede y participan activamente con sus opiniones, ya que éstas representan una parte significativa del proceso político. El uso indebido del discurso político con fines perversos es un problema real que se ha dramatizado en numerosas obras. Attack on Titan representa una animación profundamente simbólica que refleja el Holocausto o el asesinato público de manera muy hábil. En este vídeo exploraremos la perspectiva política subyacente en dicha serie y la representación política de la historia de las dictaduras mediante el análisis de los capítulos 86 y 87 del manga. El gobierno nazi privó a los judíos de sus derechos como ciudadanos alemanes, como el matrimonio entre judíos y personas de otras nacionalidades. Los judíos no podían relacionarse con personas no judías. Por ejemplo, los médicos, maestros y empleadores judíos solo podían atender a judíos. Además, se les prohibió ejercer sus profesiones y cualquier trabajo desde el cual pudieran influir en la sociedad, como la educación, la política, la industria y la educación superior. Entre los judíos, algunos se unieron a la resistencia nazi en grupos separados. El gobierno nazi asesinaba a cualquier persona sospechosa de pertenecer a la resistencia para disuadir a la población de unirse. Uno de los resistentes fue Erwin Rommel, mariscal de las Fuerzas Armadas nazis, quien intentó asesinar a Adolf Hitler. Eldai es una nación venerada por Ymir, la ancestra de los eldianos. Hace 1820 años, Ymir Fritz se alió con el diablo para obtener el poder de los titanes, y lo usó para construir su imperio. Tras la muerte de Ymir, Marley se apoderó del poder de los titanes y declaró la guerra a los eldianos. Algunos eldianos escaparon a la isla Paradis con su rey Karl Fritz, quien erigió las tres murallas, María, Rose y Sina, para protegerlos de Marley. Los demás eldianos que no pudieron llegar a las murallas quedaron a merced de Marley y fueron tratados como esclavos. Los eldianos son perseguidos por el gobierno de Marley, quienes los torturan y los transforman en bestias gigantescas. Attack on Titan constituye un buen ejemplo para mostrar la hostilidad del Estado contra gran parte de la sociedad alemana durante los años 30 y 40, y también para comprender los discursos políticos de la época basados en el odio, las impresiones personales y las teorías erróneas sobre congregaciones religiosas o grupos étnicos específicos. Estos textos, extraídos de los capítulos 86 y 87, se dividen en dos grupos, eldianos y marleyanos. Cada frase de la tabla ofrece una visión de ambos grupos. A través de los textos, se observa que los eldianos se encuentran en el lugar de los oprimidos, mientras que los marleyanos ocupan la posición de opresores. Ahora podemos avanzar al siguiente nivel para analizar los textos a la luz de la información proporcionada sobre el nazismo y el judaísmo. Según estas tablas, el lector puede reconocer claramente la imagen del judío que se presenta en el manga, así como las similitudes entre el nazismo y los marleyanos. Los eldianos no deben salir de los muros que los rodean y deben llevar siempre brazaletes. Esto es una clara señal de que los eldianos representan a los judíos, ya que no solo se les impide abandonar el campo de detención, sino que también están obligados a llevar un brazalete con una estrella amarilla. Lo que dijo Grisha refleja la realidad de la situación de los judíos. Se les prohibió ejercer sus profesiones y cualquier actividad que les permitiera influir en la sociedad.
como la educación, la política, la industria y la educación superior. Tras el inicio de la persecución nazi contra los judíos, algunos emigraron principalmente a Estados Unidos o Palestina. Sin embargo, algunos permanecieron en Alemania, como en el caso de los eldianos, que escaparon con el rey Fritz y se quedaron en Marly. Grice es uno de los restauracionistas de Eldia, quienes representan la resistencia contra Marly. Entre los judíos, algunos se resistieron al gobierno nazi como grupos separados. Por ejemplo, los dos jóvenes judíos Helmut Hirsch e Isaac Utin, quienes fueron ejecutados posteriormente por participar en un complot para bombardear la sede del partido nazi en Nuremberg. El informante de los resistentes eldianos es el Búho, sargento mayor del gobierno de Marly. Lo mismo ocurrió durante el régimen nazi cuando Erwin Rommel, mariscal de las Fuerzas Armadas nazis, intentó asesinar a Adolf Hitler. En palabras del general Heinrich Eberbach en septiembre de 1944, Rommel me dijo ahí, en el frente: no queda otra opción para llegar a un acuerdo sensato con Alemania que matar al Führer y a sus colaboradores más cercanos lo antes posible. Los resistentes eldianos son llevados al paraíso, donde recibirán su castigo tras ser expuesta a su resistencia. El paraíso representa el Holocausto, donde fueron ejecutados los judíos. Por otro lado, el gobierno de Marly da la imagen del nazismo en el manga. Esto demuestra que una de las leyes del gobierno de Marly establecía que los eldianos no podían salir de los muros sin permiso, y si lo hacían, serían castigados. El nazismo impuso la misma ley a los judíos para aislarlos de los no judíos. Esta frase muestra la brutalidad del gobierno de Marly hacia los eldianos. El régimen nazi también se caracterizó por la brutalidad contra los judíos. Los judíos fueron asesinados por motivos irrazonables. Matar judíos solo era para satisfacer al consejero nazi, Adolf Hitler. La sangre del diablo se refiere a la descendencia de los eldianos, lo que significa que podría vivir si no fuera eldiana, y que es su única culpa. Podemos ver esta imagen de racismo de nuevo cuando Cross dijo, describiendo a Fay: después de todo, tu hermana no hizo nada malo. Después de esto podemos concluir que Attack on Titan representó la miseria de los judíos bajo el régimen nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El manga de Isayama dedicó un profundo simbolismo a representar la violencia y el dominio del gobierno sobre la gente pobre e indefensa. Estos dos bandos están hábilmente representados por el gobierno ficticio, los marleyanos, y la gente virtual, los eldianos. El discurso político fue lo suficientemente poderoso y claro como para plantear una cuestión político-histórica relacionada con el sufrimiento de un grupo étnico minoritario durante un periodo importante de la historia mundial. El manga de Isayama simpatiza mucho con la impotencia de los judíos, representados por los eldianos,